Muy buenas tardes, mi nombre es Francisco Matiz Méndez, estudiante de Ingeniería Industrial del 10º semestre de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. En este periodo académico me encuentro desarrollando el curso de Principios y Estrategias de Gestión Ambiental del grupo 3580-20-60. En el siguiente trabajo vamos a realizar la fase 5 del examen final. La guía ambiental que elegí fue del arroz, en el cual se analizan los conceptos determinados del proceso en su ciclo de vida. También las etapas como su fabricación, distribución y transporte, reutilización y la gestión de los residuos y su reciclaje. Asimismo, determina todo el proceso de análisis de su ciclo de vida del arroz. En el ciclo de vida del arroz vemos las entradas y las salidas del mismo. Como mencioné anteriormente, vemos la producción del transporte, consumo y el reciclaje. Desde sus inicios, de la materia prima, desde su proceso de elaboración del arroz, su empaque, transporte, hasta su reciclaje. Vemos también el proceso que determina de la espiga del arroz paddy, el proceso de descarcarador del arroz, su blanqueo, su clasificación y embolsado. Ya hecho eso, se realiza para la distribución a los clientes. En esta parte del ciclo de vida vemos el impacto ambiental a lo largo de todo su ciclo de vida del arroz. En la adquisición de las materias primas vemos en las entradas lo que son las partes más las partes más eficientes que se utilizan en el proceso de elaboración del arroz, como el consumo del agua, las semillas que tienen que ser certificadas por el ICA, porque son ya semillas muy específicas para el desarrollo del proceso. También vemos la utilización de los pesticidas que se generan por varias etapas en el desarrollo del proceso del arroz. En la salida del producto vemos ya lo que es el arroz paddy. También el impacto ambiental que vemos es la contaminación de las malezas, que esto va en su proceso de gestión del arroz, se van implementando esas malezas a lo largo de ellas mismas. Ese proceso ya se hace manualmente, quitándolas de la parte del arroz para así tenga su proceso virtual de desarrollo. También se hace unas cavas de agua. También cuando se realizan las pesticidas se baja al mínimo el agua para poder realizar el proceso de ellos mismos, porque son químicos que se utilizan. Ya vuelve y se genera el vertimiento del agua para que ellas mismas, el agua que tenía antes, se desenfoque. Siempre en el proceso tiene que estar el agua, que es uno de los principales elementos para el proceso del arroz. También vemos las medidas de mitigación, son pues prevenir las plagas que se utilizan, que se generan en el proceso del arroz, capacitar a los agricultores de los químicos a utilizar para su desarrollo. En el proceso de fabricación vemos las entradas como la energía, la preparación del terreno, la siembra y la recolección del arroz. En la salida vemos la generación de residuos, aire caliente. Vemos el almacenaje de este mismo de recolección del arroz por maquinaria, por trilladoras y por recolectores. En la parte ambiental vemos la contaminación por quemas de los residuos, cambios climáticos. Eso es una parte muy esencial, ya que el arroz necesita del calor bastante fuerte para su proceso. También cuando ya se recoge el arroz por los recolectores, por la maquinaria, tienden a quemar los residuos que quedan, y es una parte, un impacto ambiental que se está generando en los cultivos.
En la medida de mitigación también vemos, pues hay que capacitar también los recolectores sobre minimizar lo que son las que para que mitigar lo que la quema de los residuos que quedan del arroz y limitar el uso de maquinaria que se está viendo por el aire, por el aire que genera la contaminación que genera estas máquinas. En su distribución y transporte, ya anteriormente explicado, cuando se recoge el arroz son llevados por maquinaria, por camiones a la fábrica, donde ya hacen su proceso de gestión para llevar el producto al final. Vemos la entrada, pues el empaque del producto, también vemos la salida, su distribución, el empaquetado. El impacto ambiental que se genera son la generación de gases y la generación de residuos. Las medidas de mitigación son los vehículos de transporte, que tienen que tener una excelente estructura de carga, porque tiene que ir bien tapado todo el proceso hasta llegar a la fábrica. Como podemos ver, una parte aquí de la distribución y transporte son los impactos que él genera, como la generación de gases, tanto en el proceso de recogida como ya en la fabricación. En el uso y reutilización de mantenimiento, la entrada vemos, pues se implementa el arroz seleccionado, que hay diferentes el arroz, como el arroz blanco, el arroz pardo y el arroz amarillo. También vemos la disposición de los desechos. La salida de estas mismas son la cáscara que de esta podemos obtener, que es un aliado de la belleza, ¿sí? También se puede utilizar para las irritaciones, también para la piel, cabello, y también en el cosmético natural. También se ve que podemos utilizar estas cascarilla del arroz como abono orgánico. En el impacto ambiental vemos la contaminación del agua. Como veníamos anteriormente, desde su desarrollo la contaminación del agua es un proceso que tiene que ver en todo su proceso de generación del arroz. Vemos también la mitigación, pues, de la medida de mitigación del arroz, vemos el consumo final. En el reciclaje vemos la entrada de la cascarilla del arroz y el plástico empacado. En la salida vemos el combustible, el sustrato de cultivo y el plástico. En el impacto ambiental vemos la generación de residuos sólidos, y en las medidas de mitigación vemos los cambios de la composición de los ecosistemas ambientales. En esta parte vemos de la cascarilla del arroz que se puede generar como combustible, también se generan para el proceso de biodiesel y el proceso también de ladrilleras. Hay muchas partes que se utiliza cascarilla del arroz y en muchos procesos. También vemos pues el empaque plástico desde la fabricación hasta el producto final. Ya es algo que se recicla para volver así, ese mismo se reutiliza para la realización de otros procesos. En la gestión de los residuos vemos las entradas de la cascarilla de arroz y los residuos sólidos. Vemos las salidas de los combustibles y el desequilibrio. En el impacto ambiental vemos la degradación y la contaminación. Y la medida de mitigación vemos la protección de las fuentes ecológicas y promover centros de control ambiental en las veredas y en la zona urbana para mitigar así la contaminación ambiental. En esto, como estamos viendo, la recolección de la cascarilla de arroz como un residuo es una parte muy fundamental, ya que se evidencia que se genera por varios procesos.
como veníamos anteriormente diciendo, como para los combustibles biodiesel y para muchos procesos más. En eso también vemos la gradación desde el consumo de su reciclaje hasta el producto final. En la ecoetiqueta que se implementó, vemos que en esta vemos la utilización de las tres normas, la ISO 14024, la 14021 y la 14025, en la cual la etiqueta con la norma ISO 14021 nos muestra la transparencia del producto, ¿sí?, desde su inicio hasta su parte final de proceso, mostrando hacia al cliente un proceso 100% orgánico. También con la ISO 14021 muestra las características ambientales, producto de reciclado y el consumo de energía y del agua. En esto mismo se implementa para reducir los impactos ambientales que se pueden generar por su proceso. En la 14025, donde nos aporta la información requerida de estos impactos ambientales y también basado en las normas internacionales, donde nos muestra que este producto es tanto nacional como internacional y cada vez puede mejorar su proceso continuo ambiental. Espero haber determinado el proceso del arroz en todo su ciclo de vida y en las etapas de producción. Muchas gracias.